es el ministro, el pastor. O diríamos, para darle, como decimos nosotros, darle vuelta al asunto. La primera autoridad es Cristo, porque Él es la cabeza de todos. Pero tampoco el Señor le va a quitar la autoridad de un padre de familia, un hogar, por encima de Él. O sea, hay personas que dicen, es que mi autoridad es Cristo, y menosprecia la autoridad de un pastor en la iglesia, cuando es un miembro de la iglesia, y menoscaba la autoridad de su padre cuando es un hijo que tiene un hogar. No puede un hijo, y mire qué cosa, o no puede inclusive una esposa decir yo me someto al Señor, menoscabando la autoridad de su esposo. Y mire qué tremendo. Usted tampoco puede decir mi autoridad es mi pastor de la iglesia, menoscabando la autoridad de su esposo en el hogar. De la misma manera el hijo no puede decir a quien yo le debo de hacer caso o a quien yo debo de someterme es a Dios y no a mi papá. Error. Error. Eso no es así. Porque tienes un padre, tienes una cobertura en un hogar y no lo puedes menoscabar. Y aún me atrevo hasta decirte que nunca el padre deja de ser padre mientras está vivo. Ya tú puedes haberte casado, ya tú puedes haber formado otro hogar, pero la autoridad que Dios le delegó a su padre, esa autoridad sigue vigente. No se puede menoscabar, porque estás entonces infringiendo lo que Dios manda en su palabra. Mire, eso es como cuando el apóstol Juan hablaba del amor. Tú no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Y hace una referencia en decir, tú no puedes amar a Dios que no lo ves y aborreciendo a tu hermano que lo ves. Diríamos en este caso, tú no puedes amar a Dios, hijo, tú no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu padre. A tu padre que lo ves. ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y a tu padre que Dios permitió que fuese una autoridad sobre tu vida delegada en la tierra, lo vas a menoscabar. Porque Dios respeta los órdenes. ¿Y sabe por qué Dios respeta los órdenes? Porque Él los instituyó. Y Él no va a ir en contra de lo que Él instituye, de lo que Él constituye, en su soberana voluntad. Esto es tremendo. Y entonces usted me dirá, hermano, es que usted no sabe qué tipo de padre tengo yo. Bueno, si tú obedeces a quien instituyó el orden de Dios sobre la vida de un hogar, sobre la
el mover dentro de una congregación y sobre la vida espiritual en él. Dios ordenó todo y bien ordenado en ese sentido. Una esposa no puede menoscabar la autoridad de su esposo para darle prioridad a la autoridad del ministro de la iglesia o del pastor, para ser más exactos en el ejemplo. Tú no puedes decir que te vas a someter a lo que tu pastor te diga si desobedeces a tu esposo. Se pone cardíaco esto, ¿verdad? Como dice nuestro hermano apóstol. Aleluya. Es que el orden de Dios no se puede. No se puede desestabilizar lo que Dios ha establecido, hermanos. Y a veces, de una forma sutil, caemos en una degradación o en una denigración espiritual cuando nosotros mismos no cumplimos lo que Dios manda como el dueño de su obra y el dueño de nuestra vida. Y entonces queremos nosotros, con nuestros propios conceptos, sustituir los preceptos del Señor. Y yo le decía la vez pasada a usted que una cosa es mis conceptos y otra cosa son los preceptos de Dios. Entonces, definámoslo. La primer cobertura en un hogar es el esposo, como autoridad delegada. Y luego la cobertura de un ministro dentro de una congregación, dentro de lo que es la oficina pastoral. Y luego viene la cobertura del Señor a través de Cristo, su Hijo amado, como la cobertura total dentro de la autoridad y el dominio y el imperio que a Él se le ha dado, para poder entonces cubrir las otras autoridades que están diseminadas, cada una en su debido campo. Y el Señor respeta sus estatutos en ese sentido. Porque Él no es un Dios de variación, no es un Dios infalible, sino que es un Dios que lo que Él dice, así es. Y punto, como dice mi hermano por ahí. Entonces, obedecer, mire qué tremendo. La palabra obedecer se convierte en un verbo. ¿Ah? La palabra obediente es un adjetivo. Y la palabra obediencia es un sustantivo. Mire. Obediente es un cumplidor. Obediente es una persona que cumple, que tiene cierta, es algo similar como el obedecer. Pero obediente es una persona que es disciplinada, que es alguien celoso, pero con el celo divino, de estar pendiente, de no pasar desapercibido ningún detalle de lo que Dios ha estructurado en su beneplácita voluntad. De hecho, la palabra obediente viene del hebreo memushama, que quiere decir alguien que vive en la expectativa de ser un disciplinado y celoso para cumplir lo que se le demanda. Aleluya. Y la palabra obediencia